Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Testimonio del amor, la verdad y la justicia divina en el Padre Creador, Jesucristo su Hijo Salvador y en el Espíritu Santo Santificador. En Jesús, María y José, la familia de Nazaret, y en memoria de nuestros arcángeles San Gabriel, San Rafael y San Miguel. El primero, la anunciación del Señor, el segundo, la sanación, y el tercero, la liberación del enemigo, el adversario, el opositor, enviados por el Padre como ángeles en su momento, y hoy gracias a Dios es en el Espíritu Santo, Paráclito. Hoy 27 de diciembre del año 2022, que ya es más bien 2023, porque inició un nuevo ciclo con este camino preparatorio al Adviento, con esta celebración de la Natividad y ahora con las octavas de Navidad, que es un día, que es una vida en miniatura, una unidad en la completud, es lo singular y lo absoluto. El 7 es plenitud y 1 es reinicio de ciclo, iteración y reiteración. Es un continuum, 3 tríadas, que por 3 da 9 y en los extremos uno y otro son 11, un número maestro. Solo por hacer una interpretación en lo que podría ser en algún momento, habrá que revisarlo juiciosamente, más que teológicamente, desde una experiencia mística de revelación de Dios, si es su voluntad, si en gracia del Espíritu Santo acontece hacer una manifestación, hay que orar para que estar atentos y poder hacer el discernimiento, si es sabiduría divina, más que el conocimiento humano y solo la mera vivencia. Las 3 experiencias de vida, mística con la divinidad, social con la humanidad y natural con la vida misma, son vinculantes, pero en su prioridad en la Santa Cruz, vertical la divinidad, horizontal la humanidad y anclaba la tierra a la terrenalidad. En San Juan, evangelista y apóstol, así como lo declara en gozo, en alegría por esta Navidad, Natividad del Señor, que es eterna, como eterna es su amor, eterna es su misericordia, eterna es su justicia, en tanto santificación. El acontecer de la resucitación de Lázaro, de la hija, del hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo, fueron resucitados por Cristo, por nuestro Maestro Jesús en su momento, pero volvieron a incorporarse a la vida terrenal, al mundo, a lo inmundo de este mundo, aunque ya con una experiencia de vida que les hace más santos, haber aprendido, haber tenido una nueva oportunidad de vida, es renacer. En esta Navidad pues es que nazca Jesús, que renazca y que permanezca. En cualquiera de esos 3 estadios habría de encontrarse cada ser siendo. Eso es en la conciencia de cada quien, según su experiencia de vida propia, en la espiritualidad, más que en la intelectualidad y sobre todo más que la mera materialidad. Para hablar allí Juan también en la resurrección, que es María Magdalena quien la primera en llegar a ver el sepulcro y que decía, ¿dónde han puesto a mi Señor? Que no lo encuentro. Y al hortelano le pregunta, porque aún le parecía increíble que pudiera ser cierto que había resucitado. Esa sí es resurrección, porque es en gracia de Dios. Es nuestro credo. Jesús bajó al sepulcro,
bajó a lo inmundo de este mundo, pero no fue tentado, porque en todo es semejante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la criatura humana, menos en el pecado. A eso encarnó. En esa kenosis bajar del reino de los cielos para levantar desde la tierra todas sus almas, todas, todas, sus esposas, del esposo que es Cristo, en la iglesia. Llegan allí Pedro, Cefas, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo, que es la piedra angular. Pero in persona Christi, el primer llamado Papa, Pedro, toma el mando, la dirección, el gobierno, que es más exterior, es más del mundo, y en eso era Simón, que representa esa dualidad. Decía Juan Carlos Elizalde en un retiro hace unos años en la diócesis de San Sebastián en España. Y también en algún momento Fray Nelson Medina, de los dominicos, también hace algunos años, 4 o 5 años. Esta preparación para la vida sacerdotal, además de la preparación para la evangelización, son recomendables, así no hayamos sido consagrados, respetando quienes han recibido la ordenación. Nuestros hermanos consagrados a Dios, unos desde que nacen, otros desde antes de nacer y otros en el camino de vida, que así sienten el llamado de Jesús. Otros no lo hemos sentido, pero no lo hemos abordado. Bendito Dios tenga misericordia de nosotros. Y otros lo habrán hecho, su consagración, su juramento, su contrato de lealtad, y han renunciado, pero siguen siendo instituidos por Cristo, tienen la unción, siguen siendo consagrados, eso no se pierde. Es como en el matrimonio, lo que Dios ha unido, jamás lo separe el hombre. Y ese es las bodas del Cordero. Ese es el matrimonio esponsal del sacerdote. En nuestra Iglesia Católica no tenemos sacerdotisas, pero similar, quienes hacen sus votos, se consagran al Señor en esa vida espiritual, es eternamente. Aquí se avanza el camino para la vida eterna, para no tener que pasar por el purgatorio dificultades para salir, para querer volver a entrar y restaurar lo que ya es pasado y adelantarse en el futuro, lo que no ha llegado. Lo primero más de Jesús, el Hijo, y lo segundo es del Padre, proveedor. Ni aun con la gracia del Espíritu Santo por sí solo se podría hacer, por eso hay que hacerlo en vida, hermano, en vida, hermana, aquí y ahora, en este eterno presente. No tener deudas, que circule la información, el conocimiento con Dios y la inspiración en el Espíritu Santo. Entonces la lectura de San Juan, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es la palabra, acción creadora y fuerza transformadora del ser siendo. Es el fuego, es el agua, es el aire, es la tierra, es toda la creación que toma asiento en este proceso de recreación, cuando es con Dios, cuando es aconteciendo en gracia de Dios, y cuando el plan de vida de todo ser humano, de toda criatura, de toda alma, se acoge el plan divino del Padre Creador y se camina con Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Y se está escuchando permanentemente en el silencio interior, como decía en su momento para medioevo por allí Santa Teresa de Jesús, tomado por también San Juan de la Cruz en la comunidad de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que acuña en el fuego con el profeta Elías en el Monte del Carmelo, que inicia toda esta orden, este ordenamiento ministerial. El Tratado de Libertad pactado en la paz,
y con el amor profundo en la séptima morada, en el castillo interior. Solo desde ahí se puede tener la experiencia verdadera de la verdad, que es el mismo Jesús, Cristo, porque ya lo demás, por fuera del amor, era lo que hacía la ley mosaica anteriormente, normas, leyes y decretos, y es más la justicia humana, el derecho humano, la lógica humana. Jesús nunca vino a establecer un reino aquí en la tierra similar a las estructuras sociales, culturales y naturales o pseudonaturales, porque nada es creado por el hombre, más bien artificiales. Y escapa también a toda forma maniquea leonina, sesgada, que rayan más con un egocentrismo, con una egolatría, con una idolatría que empieza por sí mismo, falsos dioses, falsos ídolos, falsos baales. Por eso así se testimonia desde el Carmelo. Elías, como sacerdote, tenía en gracia de Dios la fuerza para destruir el templo de los Baales. Por eso fue perseguido por Jezabel y fue amedrentado por una mujer a vivir escondido en una cueva. Pero esa cueva te lleva a meditar en tu silencio interior y escuchar a Dios en el silencio, en la brisa suave, no en la turbulencia, en la tempestad, en la holgazara afuera. Allá no está. Allá habita la serpiente, el enemigo, el adversario, el opositor con nosotros, cohabita. Por eso hay que estar atentos, hay que estar muy centrados. La meditación, la oración y el ayuno, acción. La vida sacramental, bautismación, común unión y la conversión permanente, ciclos de vida permanente y la misericordia, que es la caridad, la dignidad y el sacrificio, el servicio a Dios antes que a los hombres, agradar a Dios antes que a los hombres, amar a Dios antes que a los hombres y por ende a la misma criatura, otra, a la creación. Entonces, en este salmo maravilloso, alegraos justos con el Señor, Salmo 97, articula precisamente la primera lectura de San Juan con la creación, con la insuflación que hace el Padre Creador para desde entonces la Trinidad con Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador en esa fuerza trinitaria, derramar todo el proceso de vida que aconteció pues en la conmemoración que hacemos en la Iglesia Católica por estos días con el nacimiento del niño Jesús, el renacimiento para muchos otros, amén, porque ya lo han tenido, pero se han dormido, se han distraído o nos hemos distraído, también me incluyo allí, o nos hemos entretenido en otras cosas. Y pues también que permanezca, sea porque en gracia de Dios han sido llamados en primer momento a la consagración, otros porque han recapacitado y volvieron, y otros porque en gracia de Dios se han alejado, pero siguen siendo fieles aún desde otra condición. Dios nos tiene para cumplir un propósito en esta vida y Él sabe cómo ordena sus cosas para cada alma, en qué momento, en qué lugar y en qué condición. Y eso escapa a la voluntad humana, a los méritos humanos, a la inteligencia humana. Es que no es por nuestra cuenta. Por eso se insistía en esas tres tríadas: meditación, oración, ayuno, acción, bautismación, comunión y conversión, y la misericordia espiritual, intelectual y emocional, para que así el Padre Creador, si es su voluntad, a través del Espíritu Santo, conceda el discernimiento frente a toda revelación que haga manifestación para poder saber qué es voluntad de Dios, qué es el bien, qué es el bien vivir, qué son las bienaventuranzas. Lo que sea contrario a ello, contrario al amor, no podría ser testimonio de vida eterna.
no podría ser Dios, porque Dios es amor, antes que justicia y antes que poder, menos el poder humano, la justicia humana y el amor humano, que es más de lo material, de lo intelectual y más que espiritual, tendería más a ser pagano, a hacernos dioses a nuestra manera o crear religiones o crear doctrinas falsas. De eso hay que cuidarnos mucho. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Ya de nuevo en campus, nuestra Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Invito a triangular con Fundación Amayá y pues Dios mediante en breve hablaríamos un poco de Fundación Cambio Gnosis. Muchas gracias.